Muy buenos días, qué gusto es saludarlos en este Día del Trabajador. Felicitaciones y bueno, feliz día para todos los trabajadores que nos están escuchando. Que el Señor los bendiga y bendiga la obra de sus manos. Hola Viviana, feliz día, ¿cómo estás? Feliz día, buen día. Bueno, vamos a hacer la oración para dar inicio al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Querido Señor, gracias por darnos la oportunidad esta mañana de estudiar y repasar la lección y también tu palabra del Génesis. Acompáñanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos continuando con nuestras lecciones de la escuela sabática relacionadas con el capítulo 12 del Génesis, este libro maravilloso que tenemos como base de nuestro crecimiento espiritual. Y en esta semana titulada Las raíces de Abraham, la lección número 6, estamos estudiando para el día de hoy la salida de Abraham. Y tenemos aquí Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, que dice la palabra de Dios que el Señor llamó a Abraham, pero no solamente lo llamó a dejar su tierra, su parentela, y llamó a él con su esposa, con todo lo que él tenía, y también a su sobrino Lot, sino que también con ese llamado Dios dice la palabra que lo llamó y le dio una promesa, hacer de él un hombre que sería padre de una gran multitud, de una gran nación. Y él aceptó el llamado de Dios. La pregunta de hoy es, ¿por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia? ¿Y cómo respondió Viviana Abraham a este llamado de Dios? Bueno, leo el comentario de la escuela sabática que dice así. La última vez que Dios había hablado a una persona, al menos según se registra en la Biblia, fue a Noé, y era para asegurarle después del diluvio que establecería un pacto con toda carne y que nunca más habría otro diluvio mundial. La nueva palabra ahora está dirigida hacia Abraham, ¿no? Y se vuelve a conectar con esta promesa. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por intermedio de Abraham. El cumplimiento de esta profecía comienza con abandonar el pasado. Abraham deja todo lo que le era familiar, su familia, su país, incluso una parte de sí mismo. La intensidad de esta salida se refleja en la repetición de la palabra clave que es vete, ir, que aparece 7 veces en este contexto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, que también es Babilonia. Este llamado a salir de Babilonia tiene también una conexión con otros profetas bíblicos, ¿no? La partida de Abraham también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún más. La frase hebrea lejá, vete, traducida literalmente, significa ve tú mismo o ve por ti mismo. La partida de Abraham de Babilonia concierne más que a su entorno o a su familia incluso. La palabra sugiere un énfasis en él mismo. Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. El objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. El mismo lenguaje se usará nuevamente después en el contexto del sacrificio de Isaac para referirse al monte Moriah, donde se ofrecerá Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén. La promesa de Dios no tiene que ver solo con una patria física, sino con la salvación del mundo. Esta idea se reafirma con la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. El verbo baraj, bendecir, aparece 5 veces en este pasaje. El proceso de esta bendición universal obra por intermedio de la simiente de Abraham, y el texto se refiere aquí que la simiente es finalmente la que se cumple en la persona, ¿no?, de Jesús, en la persona de Jesucristo. Bien, seguramente que te estarás preguntando, ¿qué tuve que dejar al seguir al Señor? El Señor le pide a Abraham que deje todo atrás, incluso toda su experiencia, ¿no? Toda su herencia. Él tenía que dejar atrás y comenzar a vivir una nueva experiencia con Dios ahora a su lado, confiando en ese Dios que se le apareció
le habló, lo llamó y le hizo la promesa. Y así hace Dios con nosotros. Pero seguramente, como dice este comentario, Abraham tuvo que dejar a sí mismo. Quizás nosotros lo más difícil que nos va a hacer dejar atrás es nuestro propio yo. ¿Y cómo dice la pregunta final, Vivi? Dice así, ¿qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizás tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? Tal vez nosotros todavía no hemos dejado todo y el Señor nos hace ese llamado a dejar quizás lo que está faltando dejar para que realmente podamos ser utilizados en forma completa por el Señor, porque Él lo quiere de esa manera. Que el Señor te bendiga y que podamos seguir estudiando su palabra. Por ejemplo, hoy tenemos revelado su palabra, Levíticos 18. Podemos ahí estudiar. Pero a continuación le voy a pedir a Vivi que pueda orar para salvar, orar para que el Señor pueda intervenir en la vida de las personas, en nuestra vida, en este día. Amoroso Padre, gracias Señor por el ejemplo de Abraham que está registrado en la Biblia, Señor, un ejemplo de entrega, un ejemplo, Señor, de fe, un ejemplo también de aventura, de osadía, Señor, de sorpresa, Señor, porque Él espera en ti, Él, Él se aventura, Señor, a un lugar que no conoce para, Señor, para conocerte mejor a ti. Padre, gracias te damos porque tú nos llamas de diferentes contextos y esperas, Señor, que nosotros te sigamos, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo continúa trabajando en cada uno de nosotros y queremos, Señor, dejarte a tus pies nuestra persona, nuestro yo, Señor, y ponerlo a tu servicio. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad también de orar por otros, de interceder por la persona de otros. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de los nombres que hemos anotado en nuestra lista de orar para salvar. Señor, bendice a cada uno de ellos y bendice a las familias que representan. Señor, gracias te damos porque tú nos escuchas y tenemos la certeza de que tú harás, Señor, acorde a tu voluntad y sabemos que eso es lo mejor. Padre, nos entregamos a ti y te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Chao, chao. Chao.